Hola, ¿qué tal a todos? Muy buenas tardes. Vamos a dar comienzo a la ponencia sobre creación narrativa y sobre escribir con intención. Antes que nada, quiero lanzaros esta pregunta. Voy a estar atento al chat de todas maneras, va a ser nuestro medio de comunicación preferente y al final de la ponencia voy también a resolver algunas de vuestras dudas que seguro que van a ir surgiendo a lo largo de la charla. Si veis que no se escucha bien o que si no se ve bien, también podéis avisarme porque voy a estar pendiente. El objetivo de esta ponencia, de esta charla, seguro que vosotros ya estáis familiarizados con el contenido creativo, con la escritura creativa, es aportar un poco de luz sobre la cuestión eh, más pragmática, más útil dentro del mundo editorial y dentro de lo que es el afán nuestro y nuestra intención final, que seguramente la de muchos, sea llegar a escribir mejor, escribir con intención y escribir con una proyección ligada a la publicación editorial. Otros seguramente estén más interesados en una proyección mucho más cultural o quizás estéis pensando en escribir de cara a un periódico o a algún tipo de magazín cultural. Todas estas cuestiones las vamos a relatar aquí. Antes que todo eso, yo quiero lanzaros una pregunta. ¿Para qué escribís vosotros? Voy a ser muy franco con vosotros y con vosotras y muy sincero. Mm, Por suerte o por desgracia, yo tengo amplio recorrido dentro del mundo editorial y literario y tengo que decir que ha habido diferentes etapas de mi vida donde mi intención ha sido una y mi intención ha sido otra. Por ejemplo, para mí la intención de escribir, la intención de proyectar la narrativa dentro de la literatura es crear arte, es crear una secuencia de historias que converjan en una divulgación cultural y en una proyección que vaya mucho más allá de todo lo escrito en un papel, sino que se convierta en algo que sea intangible. Pero en otras etapas de mi vida, mi intención a la hora de escribir ha sido por una cuestión meramente divulgativa o por incluso dinero. Tenemos que ser conscientes, y todos los que estáis aquí también os voy a agradecer vuestra sinceridad, es que muchas veces escribimos incluso por dinero o por atravesar una situación que estamos en el trabajo o en clase, intentamos desarrollar ciertos ejercicios para atravesar esa actividad o atravesar ese momento que nos ha llevado a necesitar escribir por dinero. ¿Cuál es vuestra intención? Es decir, ¿vais a escribir por amor? ¿Vais a escribir por una cuestión de mm, contar vuestras memorias? De eso es lo que va esta charla, más o menos. Es decir, ligar toda la cuestión de la intención narrativa, de lo que tengamos nosotros en nuestra cabeza, con lo que vamos a volcar dentro de la escritura. Y para esto nos van a servir mucho las técnicas literarias. Bien, me presento ya de primera, soy Daniel Casado, soy el director de la revista Literatura Diderot. Os voy a compartir un poco la pantalla para que podáis ver cuál es nuestro trabajo. Seguro que lo estáis viendo ya ahora mismo. Esta es un poquito todo lo que habéis, seguro a lo que habéis llegado vosotros para conocer esta ponencia. Desde Literatura Diderot intentamos, bueno, condensar un poco toda la historia de la literatura, volcarla en una página bastante atractiva, creemos que muy sencilla, muy lacónica, pero a la vez como muy directa para que todos vosotros podáis acceder a todo el contenido sobre la literatura universal. Tenemos artículos, tenemos recursos didácticos, recursos pedagógicos, pues como por ejemplo podéis ver la línea del tiempo, donde están todos los autores que forman parte del canon occidental y el canon oriental. Tenemos un gran mapa de la literatura donde bueno, pues a partir de una navegación podemos ir conociendo todos los autores de la geografía universal. Nuestra intención más a posteriori es abarcar un nivel de literatura mucho más universal, porque ahora está concentrada en lo que es la franja ecuatorial y Occidente, que es un poquito en lo que nosotros más nos dedicamos. Y ya por último tenemos todos los movimientos de la literatura universal, que podéis ir haciendo clic en ellos y os llevan directamente a todos los autores que forman los movimientos de la literatura universal. Si nos vamos a la parte alta del cuadro de la revista, vamos a encontrar este panel, que es el que nos va a llevar a las conferencias que estamos ofertando como una especie de simbiosis entre literatura Diderot y UNIR. En este año hemos tenido la suerte de contar con muchos ponentes y hemos conseguido dar una serie de ponencias que han sido bastante atractivas y
y muy seguidas por las personas, por el público en general, sobre todo por los alumnos de UNIR, que también estáis interesados en volcar todos vuestros conocimientos en la escritura creativa. Hemos tenido al doctor Guillermo Campos Cancino con el proceso creativo, luego hemos tenido a Lucas Adur, y bueno, hoy lo que nos lleva directamente a esta ponencia es la creación narrativa. Es decir, cómo transformamos todo nuestro conocimiento, toda nuestra idea, la narrativa que llevamos en el interior y la transformamos en una intención editorial, básicamente. Queremos llevar todas nuestras intenciones hacia el apartado editorial. Si clicamos en el botón que habéis visto de que nos lleva directamente a la ponencia, vais a tener disponible tanto un vídeo de la conferencia que se está grabando para todos los que estéis interesados, como la presentación en vivo, que es la que vamos a tener aquí. Voy a minimizar esto. Y aquí vamos a empezar directamente con la presentación. No sé si lo estáis viendo bien. Creo que sí. Ahora sí. Bien. Vuelvo a lo que os había comentado anteriormente. ¿Qué es para vosotros? ¿Cuál es vuestra intención a la hora de escribir? Mi intención en este caso a la hora de escribir es divulgar. Estamos en una serie de proyectos, tanto editoriales como personales, que nos están llevando desde literatura de Diderot, incluso académicos, a divulgar cultura de forma gratuita a todos los niveles, tanto el académico superior como en el nivel más neófito, y entonces hemos conseguido intentar tocar varios polos a través de la creación narrativa. Esa es nuestra intención ahora mismo, pero quizás la vuestra sea otra completamente diferente. A lo que voy con esto es que cada uno, dentro de sus preferencias personales, tiene una intencionalidad. Y uno tiene que ser muy consciente de hacia dónde parte, hacia dónde se dirige y de dónde parte. Cuando en el grupo entre el que me incluyo, los escritores noveles, creamos una obra que nosotros creemos que es de arte, una novela, una obra de teatro, un poema, creemos que en ella está todo el potencial, todo nuestro potencial condensado. Ya vamos a ver después que todo el proceso creativo requiere de un análisis y de una serie de fases para que converjan en una obra definitiva que contenga calidad. Y a eso es a lo que vamos. Creemos que tiene que haber una especie de transición entre el escritor que construye su novela y la obra final que llega al público. Y tenemos que tener muy claro que por muy bien que escribamos, por muy bien que creamos, que volcamos todos nuestros conocimientos sobre el papel y por muy bien que esté perfilada y estructurada toda la obra, siempre va a haber flecos sueltos. No es una cuestión de calidad, es una cuestión editorial. Y aquí vuelvo a ser pragmático. Quiero animaros a todos a escribir, pero con la sensación de volcar todo nuestro esfuerzo en la intención narrativa. Que, aunque escribamos muy bien, puede no interesar nada en absoluto a las editoriales actuales. Por eso os preguntaba cuál era vuestra intención. Alguno de vosotros quiere publicar con editoriales grandes, otros quizás quieran publicar con editoriales pequeñas o autopublicarse o divulgar su contenido en Amazon, o en YouTube, etc. Porque dependiendo de esta cuestión van a depender también todas las estrategias que vayamos a utilizar a continuación. Ahora voy a mostraros una serie de diapositivas que nos van a enseñar un horizonte de técnicas narrativas. No las vamos a poder tocar todas, porque también quiero tocar otros temas. Quiero que os quedéis con esta diapositiva para que podáis observar algunas de las más importantes que he seleccionado, sobre todo del manual de Enrique Páez sobre las técnicas narrativas y luego, sobre todo, pues, diferentes términos de la teoría de la literatura creativa. Voy a entrar en alguna de ellas, en otras superficialmente, y si os quedáis con ganas de alguna de ellas, me lo podéis decir también en comentarios, que yo voy a estar atento para al final de la hora, a los 45 o 50 minutos, vamos a tener un espacio para poder dialogar y si necesitáis saber a qué se refiere con el monólogo interior, una técnica un poquito más superficial, que tampoco es necesario que podamos entrar, podéis decírmelo en comentarios y lo vamos a resolver después. Vamos a empezar
con lo verdaderamente curioso y lo verdaderamente importante. Las técnicas narrativas. Todo lo que voy a decir a continuación no tiene por qué aplicarse dentro de una narrativa personal. Quiero decir con esto que el autor tiene que hacerse a sí mismo. Todas las experiencias que nos rodean, todas las experiencias que están a nuestro alrededor nos moldean como autores y como personas. Todo lo que nos pasa, por suerte o por desgracia, nos hacen ser quienes somos. Eso también ocurre en la literatura. En la literatura vamos a observar una evolución desde que empezamos a escribir, algunos con 15, otros con 20, otros con 50 años, otros con 90, que quieren contar sus memorias, y vamos a ver una evolución desde ese momento hasta el final. No se tienen que aplicar estas técnicas narrativas ad hoc. No se tienen que aplicar porque yo lo diga ni porque lo digan los expertos. Cada uno de nosotros, y aquí sí que os invito a reflexionar sobre esto y a buscar vuestra parte original de verdad, tiene que crear su propia personalidad y su propio estilo, buscar su propio estilo dentro de la narrativa. Porque imaginaos que cuando estáis escribiendo un libro, vosotros habéis creado un capítulo y la pura lógica de la narrativa, sin que vosotros sepáis nada de literatura creativa, os lleva a decir, vale, voy a dejar que al final del capítulo, se quede como una especie de pico alto de interés, con un clima de tensión súper alto, lo voy a dejar, lo voy a paralizar y voy a empezar el siguiente capítulo de otra forma para simplemente animar al lector a que a través de ese caos siga leyendo. Eso se llama cliffhanger y creo que todos lo conocemos de sobra, pero no porque lo conozcamos tenemos que aplicar directamente esa técnica dentro de nuestra narrativa, sino que tenemos que saber que la literatura, aparte de teoría, también es lógica y también es personalidad pura. Tenéis que encontrar vuestro propio estilo. Todas estas técnicas narrativas van a ser muy importantes para poder crear un cuadro, una especie de composición más atractiva en el mundo editorial y sobre todo para los lectores, porque funcionan con técnicas psicológicas y funcionan con técnicas teóricas que se han comprobado que son muy atractivas para los lectores, pero todas se refutan, todas y cada una de ellas se refutan con un ejemplo que me pongáis vosotros o que os ponga yo, donde el autor no ha utilizado para nada esta técnica. Con lo cual, esto no quiere decir, no significa que utilizándolas se produzca un éxito automático. De hecho, todas las editoriales, cuando normalmente leen los primeros capítulos de una novela, tienden a rechazarla porque no ha utilizado una serie de funciones de los personajes, no están bien referenciados ni explicados, ni profundiza en diversas cuestiones que pueden ser pura teoría de las técnicas narrativas. Y eso te puede llevar a decir, vale, voy a intentar crear una novela con todas las técnicas narrativas aunadas o utilizando 5 o 6 técnicas que nos vayan a llevar al despertar de ese editor y se va a dar cuenta de que va a ser una novela perfecta. Al final has adecuado tu forma de escribir a lo que nos han pedido desde las editoriales y cuando el editor vaya a ver ese libro, quizás la respuesta que te dé sea, es que de esto ya hay mucho. El mercado está copado de gente que utiliza técnicas narrativas. Lo que buscamos es una voz individual, una voz colectiva, pero una voz personal. Con lo cual, todo lo que voy a decir a continuación está basado en expertos, está basado en teoría, pero no por ello tenemos que utilizarlo. Son pequeños andamiajes, pequeñas muletas sobre las que el autor se puede apoyar para concebir un producto más comercial. De acuerdo, vamos a empezar con alguna de ellas, como por ejemplo el extrañamiento o la desfamiliarización. Ya os digo que voy a volver a ellas muchas veces, pero voy a seleccionar unas cuantas para poder profundizar en ellas. Escribir a través de la técnica narrativa del extrañamiento o desfamiliarización. Esto lo hacía mucho Tolstoy. Cuando Tolstoy entraba en una ópera, el personaje dentro de Guerra y Paz, por ejemplo, accede a una ópera, describe el entramado de la ópera como si lo estuviera viendo con los ojos de un niño. No sabemos que la soprano va a cantar a los 30 segundos, ni que las tramoyas van a empezar a mover el escenario detrás del telón, ni que va a haber una especie de fuego o que se van a mover las marionetas. No sabemos nada. Somos niños, somos neófitos en la materia y desconocemos todo lo que va a ocurrir a continuación. ¿Cómo describo una mesa a partir de esta técnica? No puedo mencionar que está relacionado con las sillas, no puedo mencionar que es una cuestión
o sea, es un objeto en el que se come, porque todo esto estaría visto desde la perspectiva de un niño que ve por primera vez una mesa. Por eso, esta técnica lo que nos incita es a pensar cómo vería un niño por primera vez, a través de esa inmaculada belleza con la que se concibe todo lo que se ve con sus ojos, un objeto que es extraño a todo lo que conocemos anteriormente. Y en lugar de familiarizarlo con otra serie de familias semánticas, por ejemplo, lo que hacemos es vincularlo a una cuestión más atómica. Empezamos a describir sus componentes, hablamos de que tiene 4 patas, hablo de la mesa, de que hay una tabla central que está sujeta por ellas y que mantiene un equilibrio, y que a través de esa desfamiliarización conseguimos un músculo literario. Todo esto, todas estas técnicas, consiguen desarrollar ese músculo literario que nos va a ayudar a poder llegar a una escena que nos requiera de muchísima técnica y poder aplicar todo lo que hemos visto a continuación. ¿Cómo describes un episodio o una escena que no has estado presente porque es quizás novela histórica o porque es un crimen? ¿Y cómo lo describes con ese lujo de detalles como si lo estuviera viendo un niño por primera vez? Esta es la técnica del extrañamiento o la desfamiliarización. ¿De acuerdo? Vamos a volver un poco sobre las técnicas para ver otras por aquí. Hay una muy curiosa que es el binomio fantástico. Seguro que muchos de vosotros ya la conocéis. Voy a pasar un poquito someramente sobre ella. El binomio fantástico es una técnica de Gianni Rodari que lo que hace es despertar ese caos interior que necesita el escritor para poder crear. A través del binomio fantástico, lo que se consigue es concebir una unión entre dos conceptos que a priori no tienen absolutamente nada que ver. Bien, para hacer este ejercicio, lo podéis hacer vosotros en vuestra casa, por ejemplo, escoger el diccionario, vais a la B, cogéis una palabra y buscáis dentro del diccionario otra palabra que no tenga absolutamente nada que ver. Normalmente se tiene que hacer con un recurso externo porque nuestra cabeza tiende siempre a generalizar a través de parejas. Si está lo bueno, siempre está lo malo, y si está lo feo, siempre está lo guapo. Entonces, esto requiere de quizás de un objeto externo como es el diccionario para poder utilizar, para poder vincular dos objetos que no tengan en, vamos, en la superficie nada que ver. Pues, por ejemplo, estoy pensando en tapón de una botella de agua que tengo aquí, por ejemplo, y cigüeña. Por ejemplo, me lo acabo de inventar. Seguro que mi cabeza ya está buscando algún tipo de unión, pero la técnica que vamos a utilizar a partir de este concepto es volcar toda nuestra fricción narrativa en ver cómo podríamos generar un vínculo entre estas dos opciones, entre estas dos palabras, o conceptos, o nombres, o personas, etc. Con lo cual, aquí vamos a ver un pequeño ejemplo de cuál es la idea del binomio fantástico. Este personaje, que forma parte de un grupo de música de España que se llama Ojete Calor, explica de dónde surge este nombre. Vamos a ver este vídeo. ¿Por qué Ojete Calor? En su día... No ríais, es un nombre serio. En su día nos pusimos Ojete Calor porque queríamos aunar dos palabras que no tuvieran nada que ver, pero salió mal. A menos que tocar el picante. Nos salió mal, porque nosotros queríamos mezclar ahí como una palabra veraniega, tipo Caribe Mix, calor, ¿no? Sí. Calor. Y el ojete, porque es una vulgaridad, y lo inmundo, yo creo que a veces. Y luego resulta que luego caímos con los años en que en el ojete puede haber calor. ¿Quieres ojete o calor? Calor. Bien, aquí habéis visto un posible ejemplo muy burdo, muy sencillo, de lo que sería el binomio fantástico. Vamos a coger dos conceptos que a priori no tienen nada que ver y buscar esa fricción. Esa va a ser nuestro trabajo. Nuestro trabajo es crear una genealogía de personajes, de palabras, de recursos para unificar estas dos palabras y crear una historia entre medias que lo que va a hacer es generar un caos dentro de nuestra cabeza y una fricción. A través de esas dos palabras se genera en nosotros la necesidad de poder resolver ese puzzle que nos hemos montado nosotros mismos. Eso sería lo que es el binomio fantástico. Un ejemplo, tenéis ahí, por ejemplo, el varón rampante de Italo Calvino. Si volvemos a las técnicas narrativas, vamos a ver una muy interesante, que es los globos de expansión
y las constelaciones de palabras. No sé si esta la conocéis, si es así también podéis decírmelo y pasamos a otra directamente. Globos expansivos y constelaciones de palabras, súper interesante. Los globos expansivos colocamos una palabra central que rodea otra multitud de palabras orbitales. Lo explico. Estoy haciendo una novela, me lo invento, del fútbol Club Barcelona, por ejemplo. ¿De acuerdo? Estoy volcando toda mi creatividad, mi imaginación en buscar conceptos que estén arraigados al fútbol y que estén vinculados a lo que es el Fútbol Club Barcelona o directamente al género, a la totalidad del fútbol. A partir de ahí, ese globo expansivo, que es el fútbol, se bifurca en diferentes conceptos, como es el fuera de juego, como es el gol, el balón, la portería. O, imaginaos, por ejemplo, el Mundial de España 2010. Aquí en España es muy importante porque fue muy importante para toda nuestra cultura pop y cultura social. Y después, el Mundial de 2010, por ejemplo, genera otro globo expansivo a través del cual van saliendo otra serie de conceptos que lo que van a generar es creatividad a nuestro alrededor. Esos globos expansivos se van abriendo y dentro de cada concepto aún muchos más conceptos. Todo esto lo que genera es una lluvia de ideas que afecta a nuestra creatividad y, claro, la dominamos por completo a través de la sucesión de conceptos y de palabras. Por otro lado, la constelación de palabras es una cosa un poco diferente. Ponemos el concepto central de nuestra novela, lo que es el núcleo de la novela, en el centro del globo, en el centro del círculo. Y en este círculo vamos a colocar, por ejemplo, lo mencioné antes, el Mundial de 2010, ¿de acuerdo? De España, que ganó España en Sudáfrica. Esto es para mí, porque es una novela que yo estoy escribiendo sobre el Fútbol Club Barcelona, ¿de acuerdo? En el centro del círculo va a aparecer el Mundial de 2010. Y alrededor, en diferentes recuadros, en diferentes triángulos, van a aparecer todos los sentidos que están vinculados a esta idea. Sentidos biológicos. El gusto, el olfato, el oído, la vista, el tacto. Porque cuando nosotros, por ejemplo, los españoles sobre todo, nos mencionan el Mundial de 2010, siempre se abre como nuestra cabeza una especie de globo expansivo y nos recuerdan dónde estuvimos. Ostras, ¿dónde estuve yo cuando se celebró el Mundial de 2010? Entonces, todas estas cuestiones generan un recuerdo en nosotros y una sensación. ¿Qué sensación de olfato me transmitió el Mundial de 2010? Lo voy a apuntar dentro del recuadro olfato, dentro del triángulo, del propio círculo concéntrico, olfato, y voy a decir, de acuerdo, pues yo igual era muy pequeño, no me acuerdo de lo que olía, pero seguro que olía a mar, porque ese verano estuve de vacaciones en Fuengirola y olía a mar, olía el salitre de la playa y como era de noche había una especie de bruma y entonces yo sentía como frío, se me erizaban los pelos y se me erizaban los pelos. Voy al tacto porque me ha transmitido una especie de sensación y la llevo al recuadro o al triángulo del tacto. ¿Qué sentí en ese momento? Pues sentí un abrazo con toda mi familia porque había marcado el gol Iniesta, o sentí cómo se me erizaban los pelos con el frío que entraba de la calle porque teníamos todo abierto, porque hacía calor en casa. ¿Y qué vi? ¿Qué vi en ese momento? ¿Qué pude crear mi recuerdo gracias a la vista que viví? Pues me acuerdo de la televisión, retransmitiendo el gol, después saliendo a la calle y viendo toda la gente en la calle volcándose con el fútbol. Es decir, ya cierro con este tema, pero intentamos separar todas las sensaciones que nos ha transmitido un hecho, incluso siendo escritores, no tiene por qué haber ocurrido de verdad. Puede ser un hecho en el que no hubiéramos vivido. Imaginaos que vais a escribir una novela histórica sobre la Revolución Francesa. Evidentemente no estabais allí, con lo cual no os puede transmitir nada, pero como vuestros personajes os hablan, sí que os pueden transmitir qué es lo que han sentido ellos. ¿De acuerdo? Esta sería un poquito la idea de las constelaciones de palabras y los globos expansivos. Aquí tenéis dos ejemplos bastante básicos. Los globos expansivos. Cuando Proust, por ejemplo, en la primera novela, en la primera hora de En busca del tiempo perdido, muerde la Magdalena, tiene sus 30 años y se acuerda, ese momento le recuerda directamente a Combray, a su pueblo, le recuerda a la casa de su tía, le recuerda a paseando por las calles de lo que él veía un pueblo enorme y luego resulta ser tan pequeño en la realidad, se acuerda de caminando al lado de la casa de Swan.
todo esto le va llevando a través de globos expansivos a conceptos más profundos. O en Pedro Páramo, a través de las constelaciones de palabras, como Juan Rulfo consigue transmitirnos todos los sentimientos que va a volcar él en la novela, lo estamos leyendo nosotros como autores. Bien, no me quiero enrollar demasiado porque tenemos que avanzar en estas cuestiones. Bien, aquí os dejo ya por último las técnicas narrativas sobre la literatura. Si queréis echarle un ojo rápido, también lo vais a tener en las diapositivas de la página web. Pero bueno, estas son un poco por encima algunas de las técnicas narrativas más interesantes. Quiero hablaros antes de terminar del método Stanislavski. Súper interesante, ¿de acuerdo? Ya para terminar y de una forma muy rápida, porque creo que va a ser un puntazo para todos vosotros, que seguro que estáis empezando, que tenéis idea de poder llegar a escribir. Stanislavski lo que hacía era, a través de una sola frase, construir un universo independientemente de lo que significase esa frase, a través de las sensaciones que transmitían los actores. El director le daba una frase a los actores y, dependiendo de la entonación que dieran ellos, significaba una cosa u otra. Si yo me invento, te la vas a cargar esta noche, te dice tu madre. Claro, sabes que te lo está diciendo tu madre porque has hecho una pifia, pero si te lo dice un amigo, te la vas a cargar esta noche porque quizás has tenido algún problema con él en el pasado. Todas estas ideas de Stanislavski la vuelca en la teoría de la dramática. Pero volcado a la literatura, tenemos que proyectar todo lo que queremos decir a través de la visión del personaje. Tenemos que intentar contar la misma historia de diferentes maneras, pero siempre intentando que el personaje tenga su propia voz. Con ello, lo que conseguimos es dar personalidad a ese individuo, a ese protagonista o a ese personaje de la novela, que tenga su propia voz y que tenga su propia idea de lo que es la literatura dentro de su propia obra narrativa. Por ejemplo, en El verano que mi madre tuvo los ojos verdes, una fantástica novela hace 3-4 años de Tatiana Tibuleac, que cuenta desde una perspectiva de un adolescente todo el proceso de desmedro y degeneración que tiene su madre y el verano que viven en su pueblo, y no digo más. Nos hace ver una periodista refutada, gracias a su capacidad narrativa, que lo que está consiguiendo es transmitirnos lo que piensa un adolescente, pero gracias a su voz, gracias a la voz del propio adolescente. No vemos en ningún momento a Tatiana Tibuleac, o cuando leemos a Don Quijote quizás vemos un poco a Cervantes, pero si leemos un libro que está vinculado con El Principito, no vemos a Antoine de Saint-Exupéry. Vemos a este personaje, vemos al personaje, al niño, al adolescente que está narrando la enfermedad de su madre. Eso es lo que consigue el método Stanislavski dentro de la propia novela. Bien, seguimos un poquito con las estructuras. Para crear una novela que esté compuesta a la perfección, que esté estructurada de una manera óptima, hay una serie de técnicas de estructuración y planificación. Tenemos, bueno, lo típico de planificación y brújula, ahora voy a pasar sobre ello, los andamiajes narrativos, la teoría del entrelazamiento. También os voy a dejar esta diapositiva para que veáis y para que os intereséis por alguna de ellas. Si os interesa, la trasladamos a los comentarios y hablamos después de ellas. Vamos a ver, por ejemplo, la teoría de la planificación y la brújula. Hay dos tipos de escritores, hay infinitos más, pero de forma superficial hay dos. El de planificación, que es un arquitecto, y el de brújula, que es un jardinero. Jardinero que va sembrando poquito a poco todas las ideas de lo que él quiere transmitir en el texto, pero luego va a dejar que sus personajes tomen el control y tomen la iniciativa. Por otra parte, el de planificación es completamente diferente. El de planificación es un arquitecto que tiene estructurado al milímetro toda la narrativa de su obra. Flaubert, por ejemplo, sabía exactamente cuántas palabras iba a tener cada capítulo y dónde iban a aparecer cada uno de los personajes. Bueno, todas estas cuestiones no son necesarias para que la trama de la novela y la estructura de la novela estén bien creadas, porque también puede haber una especie de simbiosis y una especie de equilibrio. Uno puede planificar hasta el extremo la novela, puede planificar qué ocurre en cada capítulo. Si hablamos de novela negra, quién es el asesino. Si hablamos de novela histórica, ya lo tenemos un poco más fácil porque nos ayuda la cronología, pero si hablamos de una novela un poquito más realista, tenemos que ir plantando nosotros, tenemos que ir esbozando nosotros hacia dónde va a ir cada capítulo. Pero luego
los personajes, y esto os lo digo desde la total intimidad, los personajes saben más de la novela que nosotros mismos. Los personajes son entes que hemos creado nosotros, que hemos dado vida, pero ellos saben desenvolverse dentro de la novela mucho mejor que nosotros. Y esta personalidad que tú habías creado de un personaje, llámale José Manuel, luego va a ir evolucionando conforme la novela vaya evolucionando también. Lo que va a conseguir que en el momento de catarsis, en el momento en el que aportes un cambio de ritmo narrativo y haya una sorpresa o un giro de guión dentro de la novela, quizás ese personaje se te revele. Y entonces esto es una especie de equilibrio. Estamos en el medio entre lo que es un escritor de planificación y un escritor de brújula, que sería lo óptimo. Saber más o menos hacia dónde va estructurada la novela, pero dejar que los personajes te hablen. Porque a través de ellos podemos conocer un poquito más también nuestra novela. Porque vamos a ver que esas personalidades van a ir evolucionando con nosotros también. Algunos ejemplos, por ejemplo, de estos dos tipos de planificación, de estructura, son el de planificación George R.R. Martin, que lo tiene todo milimetrado para que todos los personajes hagan lo que él diga, aunque luego es cierto que se pueden desdecir en algún momento de la novela. Y luego, el otro aspecto de la escritura, de la estructura narrativa es la montaña mágica, por ejemplo. Thomas Mann empezó a escribir Muerte en Venecia, creo que fue en 1927 más o menos. Fue una novela muy cortita, tiene unas 90 páginas, os la recomiendo a todos, pero le quiso dar unos años después una continuación, no con los mismos personajes, sino que fuese una especie de secuela metafórica. Empezó con un relato y acabó con una de las obras capitales de la literatura universal, que tiene más de 1000 páginas, bueno, dependiendo de la edición, pero que es una auténtica barbaridad en cuanto a su formato. Quería hacer algo bastante más contenido y sus personajes efectivamente se le revelaron. Hans Karpov subió al sanatorio en los montes de Suiza y se quedó allí y le empezó a hablar a Thomas Mann. Bien, vamos a ver otras curiosidades en esto de las técnicas y de la estructura y vamos a ver los andamiajes narrativos o los andamios narrativos. Bien, esto es una cosa súper interesante, porque Enrique Páez nos dice que no todo está escrito al azar, que una novela lleva su estructura y su planificación, donde cada uno de los elementos narrativos tiene su importancia y tiene su relevancia dentro de la historia. Hay una serie de elementos narrativos, voy a pasar por ellos porque esto es un poco más teórico y voy a dar unos ejemplos. Están los núcleos, son núcleos que sostienen toda la trama. Toda la red de la historia se sostiene gracias a estos núcleos. Si se quita el núcleo, la historia no tiene sentido. Por ejemplo, la serie Succession, o Sucesión en español. La trama de la historia de 4 temporadas se basa en quién va a suceder al padre de una empresa que domina el mercado periodístico de Nueva York. Si quitas la trama de la sucesión de los hijos, no tienes una trama central. Con lo cual, esa idea del núcleo es la que va a estructurar tu novela central. Si quitas la trama de Harry Potter contra Voldemort, no tienes trama central que cargue con el peso de la historia. Después tenemos las catálisis, que son acciones secundarias que van llenando un poquito el espacio entre un tiempo y otro tiempo. No son precisamente necesarias y se pueden quitar, pero nos dan muchísima información sobre la perspectiva de los personajes, su idealismo, sus características y, bueno, cuestiones un poquito más relativas a lo que son sus personalidades propias. Por ejemplo, en la película Interestelar, el acoplamiento, cuando ellos intentan escapar del planeta de Man, intentan acoplarse a una nave que les va a llevar, con la que pueden huir al espacio. Esa escena no es absolutamente necesaria porque directamente se podrían haber escapado o el guionista hubiera podido utilizar otro tipo de recurso para que hubieran salido del planeta. Pero sirve y es necesaria porque nos da muchísima información sobre las características de los personajes y sobre todo sobre su genio y su capacidad de racionalizar todo lo que está ocurriendo a su alrededor. Después están los indicios, que no son acciones, sino que son cuestiones con significados que están ocultos. Es decir, aquí el lector tiene que trabajar un poquito más. El lector tiene que conocer todas las cuestiones que ha ido leyendo anteriormente y trasladarlas a algo así como una inferencia para poder preguntarse a sí mismo, ¿qué es lo que me está queriendo decir aquí?
Pues imaginemos cuando en una obra narrativa o de ficción o una novela, el narrador dice, se secó el sudor de la frente. Eso nos está intentando decir, es un recurso muy básico, pero para que os hagáis una idea sirve de ejemplo de indicio, nos está intentando decir que oculta algo. Hemos trabajado, porque es una especie de metáfora lo que consigue el escritor aquí, y es decir, vale, aquí hay algo que este personaje se está escondiendo porque se ha secado la frente, porque está sudando. Eso sería un indicio. Y luego los informantes, que dentro de la novela son puros datos estadísticos, cronológicos, temporales, cuantitativos. Tuvo 3 hijos, ocurrió el 3 de mayo de 1814, ese día hacía calor. No nos aportan una especial información, sino que contextualizan toda la obra en general. Aquí, por ejemplo, uno de los ejemplos que pone todo el mundo para que podamos ver cuál es el núcleo central, cuáles son las catálisis y cuáles son los informantes y los indicios, es Madame Bovary. Bien, ya para terminar vamos a conocer la teoría del iceberg. Es súper interesante, pero la vais a tener aquí, ¿de acuerdo? En esta ponencia sobre la obra literaria del proceso creativo con las recomendaciones de autores del doctor Guillermo Campos Cancino. Podéis hacer directamente si le dais clic aquí o si también queréis hacerlo en la web. Bien, y para terminar con las técnicas de estructura, quiero hablaros de las 4 fases por las que pasa siempre el escritor. Nunca, jamás en la vida pueden estar y pueden coexistir 2 fases dentro de ti mismo con la misma novela. Cuando uno empieza a construir una novela, empieza en el aspecto más aventurero. Es el momento de exploración más ilusionante que hay. Arcaj con su arco, visitando la selva de ese conocimiento y llevándolo a un aspecto muchísimo más profundo. A ver, voy a poner el wifi porque creo que estamos teniendo problemas. Vale. Bien, el aventurero después pasa a una especie de fase artística. Es aquí donde todos los legajos que tú tienes, que has buscado con toda la información, las 3000 páginas que tienes de la historia de ese suceso, que vas a estudiar la vida de Napoleón, te has buscado tu biografía de Napoleón, has hecho tus estudios, tus argumentos, todo, no va a formar parte de la novela, sino que se lo vas a pasar al artista. Este momento es la fase del borrador, donde coges tu cincel, tu martillo, te dan el bloque de mármol, que es toda esa información, y empiezas a cincelar el bloque a ver qué sale. Esta es una de las partes más ilusionantes y más emocionantes de todo escritor, cuando de verdad se pone realmente a escribir. El problema es que ahora viene la desilusión, cuando nos encontramos al crítico. Esta es la fase de evaluación. Aquí es donde viene el examinador con sus gafas, con su monóculo, con su lupa y consigue desilusionarnos a través de ese bolígrafo rojo que va a ir señalando en el documento todos los fallos que hemos tenido. No pasa nada, es muy necesario. Normalmente te dicen que la novela debe estar entre 2-3 años metida en un cajón una vez la terminas. Yo mismo he cometido el error de sacarla antes de tiempo. ¿Por qué? Porque normalmente uno tiene una serie de perspectivas personales, estaciones personales e ideas, y dependen del momento vital en el que uno se encuentre. Cuando yo hubiera leído la novela dentro de 2-3 años, quizás me hubiera dado cuenta de muchas cosas que en ese momento no me di cuenta. Quizás si hubiese hecho un trabajo más concienzudo de estructura o de estabilización de adverbios, de gerundios, etcétera, hubiera podido sacar un producto más fino, pero la ilusión me llevó a publicarla antes de tiempo. Un ejemplo, ¿de acuerdo? Esta es la fase más dura, la del crítico. Es la fase más dura porque vemos que nuestro trabajo en realidad no ha sido tan pulcro como nosotros creíamos. Y ya por último nos encontramos con la fase del soldado. Esta fase es la más vulnerable. Aquí dejamos de ser escritores y empezamos a ser vendedores. Tengo que reconocer que un escritor no debería ser un vendedor. Yo, por ejemplo, no tengo la capacidad de vender mis obras.
tengo la capacidad quizás de poder escribirlas, pero ahí acaba mi misión. El problema es que hay una cuarta fase que nadie se debe saltar y es la del soldado, la de salir a las trincheras, a luchar por tu novela, a hablar con las editoriales, a escribir los correos, a recibir los correos, que es mucho peor, y a soportar el fracaso editorial. Y creo que cada una de estas partes necesita y requiere de un respeto por nuestra parte como autores. No podemos mezclar el aventurero con el soldado, ni el artista con el crítico, porque todas tienen su tiempo y todas tienen su necesidad de dedicar tiempo a vender la novela en el caso del soldado, a valorarla con perspectiva del tiempo en el caso del crítico, a generar ese entusiasmo a través de la escritura, pero sabiendo que después va a venir una parte crítica donde la novela va a estar un poquito más abierta, más expuesta. Eso no quiere decir que con 2 o 3 novelas que podáis estar moviendo en diferentes etapas de vuestra vida, podéis estar en diferentes fases del proceso creativo del escritor. Podéis estar en un proceso de investigación, en el aventurero, cuando estéis investigando una novela sobre Madame Bovary, o en ese mismo momento estéis también vendiendo una novela a una editorial o saliendo a las trincheras para intentar vender esa novela. Bien, vamos a avanzar ya por último con las técnicas de guión, que estas son las más interesantes, ¿vale? A mi juicio. No os dejo también esta diapositiva, si tenéis alguna duda lo trasladamos a las preguntas, no vamos a verlas todas, pero tenéis una idea de cuáles son las más importantes. Tenéis la pistola de Chekhov, seguro que ya lo sabéis, el foreshadowing o anticipación, payoff, plot twist, algo muy, muy interesante, la verdad, que vamos a ver. Las pistas falsas, salvar al gato, una teoría de hace muy poquito, que ha salido hace muy poquito también, el page turner o el MacGuffin. Vamos a hablar del MacGuffin porque es un objeto realmente interesante. Es una excusa argumental que se creó en los 60, 70 con Alfred Hitchcock y que habla sobre la necesidad de implantar un objeto, más o menos, casi siempre es un objeto físico que es el motor absoluto de la trama, es el combustible que mueve a los personajes. Todos los personajes van a perseguir, van a huir, van a localizar, a investigar, a conocer el paradero de este objeto. Este objeto dentro de la trama no tiene ningún tipo de importancia. Simplemente es la excusa narrativa que nos da el director, el guionista, el escritor, para que los personajes se movilicen. Al final de todo, no nos interesa qué es lo que pasa con el objeto. No nos interesa qué es lo que pasa con los personajes a los que, gracias a diferentes técnicas, también hemos cogido mucho cariño. Por ejemplo, un ejemplo muy famoso es el de la Arca Perdida, de Indiana Jones, donde no nos interesa lo que pasa con el arca. Al final es un objeto secundario, pero nos interesa qué pasa con Indy, qué pasa con Marion, qué pasa con sus amigos, si al final estaban muertos o no estaban muertos, sino que qué pasa con los nazis y se hacen con el tesoro. Pero el tesoro en sí, lo que nos aporta el arca, no es absolutamente necesario ni indispensable para la trama. De hecho, nunca se revela. Siento el spoiler, pero nunca se revela qué es lo que hay dentro del arca. Y pasa lo mismo con el maletín de Pulp Fiction, de Tarantino. Nos enseñan durante toda la trama que el maletín es el objeto catalizador de toda la energía de los personajes. La búsqueda, la persecución del maletín, lo que nos va a llevar a una conclusión en la que no interesa en absoluto qué es lo que está dentro del maletín. Nunca se resuelve, solo es una bombilla que ilumina algo, las caras de los personajes. Pero en realidad no nos interesa lo que hay dentro. Incluir este MacGuffin dentro de vuestras novelas va a intentar darle esa importancia a la búsqueda, al quest de los personajes dentro de la novela. Otra de las técnicas del guión también bastante interesantes es el plot twist. El plot twist seguro que ya lo conocéis todos vosotros. Es el giro de guión típico de la novela española, de la novela americana, sobre todo dentro del guión también, de la teoría del guión, pero hay unas cuestiones bastante técnicas que definió Aristóteles en su Poética, y son dos, la peripecia o la anagnórisis. Cuestiones interesantes. Peripecia. Es una inversión radical de las circunstancias, es decir, la acción gira por completo en absoluto, da un giro de 180 grados y cuando creías que el bueno era bueno, se da la vuelta y el malo es en realidad el personaje protagonista. Un ejemplo, Psicosis. No os digo más por si acaso no la habéis visto, pero seguro que muchos de vosotros ya reconocéis la escena. Otra, la anagnórisis.
momento fundamental de la narrativa y del guión en el que el personaje secundario o que está investigando el crimen o que está persiguiendo al malo se da cuenta de la verdad. Es el momento de descubrimiento o reconocimiento. Hay un trabajo impecable detrás de esto y siempre hay una norma. La primera vez, y esto es muy importante, la primera vez que sucede este plot twist debe ser, no te lo puedes esperar, debe ser inesperado. Pero la segunda vez que lo lees o que le ves la película ya por segunda vez, ya has ido viendo los indicios de ese foreshadowing que hemos ido viendo anteriormente, de esa anticipación que el autor ha puesto poco a poco en la novela. Has ido viendo los indicios que te han llevado al plot twist. Al final hay una serie de escenas o de extractos de la novela que nos están demostrando que sí que podía ser esto. No ha sido una invención, no ha sido un Deus ex machina, sino que el autor sabía perfectamente a dónde quería ir y nos ha llevado y nos ha engañado para hacer el plot twist final y la anagnórisis. Un ejemplo de anagnórisis que os enseño puede ser este. El capítulo en el que Hank lee un libro y se da cuenta de muchas cosas dentro de la serie Breaking Bad. Tampoco os voy a dar muchos datos, ¿de acuerdo? Pero bueno, esta cara sería la representación fidedigna de anagnórisis que estaba describiendo Aristóteles en su Poética. Bien, vamos a acabar con una curiosidad súper interesante, el Deus ex machina. Deus ex machina se define en la narrativa y en el guión actual como la capacidad que tiene el narrador de no solucionar todas las tramas que han ido saliendo a lo largo de la historia y solucionarlas con una especie de, bueno, de desvanecimiento final de los problemas. Un ejemplo, por ejemplo, es la guerra de los mundos, donde después de combatir con un enemigo intratable e inexpugnable, de repente los aliens son víctimas de un virus y desaparecen todos de la Tierra porque no tenían las defensas y los anticuerpos que tenemos los humanos que hemos desarrollado aquí a lo largo de todos los milenios. Eso es un Deus ex machina. ¿Cuál es el origen de todo esto? Que esto es lo más interesante. Sobre todo en el teatro griego, cuando se representó Medea, en este caso es una de las obras que da nombre a esta técnica de guión, cuando el dramaturgo había enredado tanto la trama que era casi imposible solucionarla de una manera realista, aparecía, y lo voy a explicar brevemente, aparecía de la nada un personaje, un actor, disfrazado de Dios, que subían con una grúa, por eso grúa máquina, y que al final aplicaba y aplacaba a todos los personajes de la obra, cada uno recibiendo su merecido, pero siempre gracias a la intervención divina. Por ejemplo, cuando Medea asesina a todos sus hijos para vengarse de Jasón y aparece un familiar de ella en un carro, ahora mismo no me acuerdo cómo se llama, y se la lleva y lleva también el cadáver de sus hijos y se soluciona mágicamente la trama. Eso es la historia del Deus ex machina. Dios es máquina o Dios es grúa dentro del teatro griego, que es súper interesante. Bien, vamos a terminar con algunos mitos y algunos errores. Bien, si sois escritores noveles, seguramente os hayáis presentado una novela y os hayan dicho, está plagada de gerundios, está plagada de adverbios terminados en mente, esto denota una calidad literaria pésima. Os voy a poner, y con esto me voy a flagelar un poco públicamente, pero os voy a poner un extracto de una novela que me ha mandado uno de mis alumnos, con adverbios terminados en mente. Este es un extracto de la novela de uno de mis alumnos. Es una novela bastante extensa, que dentro de una sola página, tiene 5 adverbios terminados en mente. Si os he puesto también el conteo de los adverbios, son 687 adverbios en una novela que puede tener unas 400 páginas más o menos. ¿Vosotros creéis que esto puede tener calidad literaria? Pues evidentemente sí. No tiene nada que ver que una novela esté plagada de adverbios terminados en mente. Pueden estar perfectamente utilizados. ¿Por qué lo sabemos? ¿Y por qué sabemos que esto puede tener éxito en el mercado editorial? Porque esto no es de un alumno. Esto es de Mariana Enríquez, una de las obras capitales de la literatura contemporánea actual, Premio Herralde de Novela, la obra más vendida seguramente de la editorial Anagrama. Y no por ello, no por tener 600, casi 700 adverbios terminados en mente, es una novela que han tenido en baja estima, ni que va a ser rechazada
porque alguien lea que ha utilizado demasiados gerundios o adverbios terminados en mente. Es uno de los motivos de rechazo editorial más importantes y más sucedidos en el tiempo. Yo mismo, cuando empecé, os voy a contar una anécdota, cuando empecé envié un correo a una directora editorial muy importante de este país, me envió la contestación, lamentablemente no encaja y demás. Por error puso en copia a una compañera suya y en ese correo ponía bastante mal mi novela. No pasa nada, es algo normal, no a todo el mundo le tiene que gustar una novela y seguramente en mi época anterior pues estaba peor escrita, pero la excusa que utilizó para rechazarla fue que estaba plagada de adverbios terminados en mente. No por ello os animo a no eliminar todos vuestros adverbios terminados en mente. No hagáis un uso excesivo de ellos, ¿de acuerdo? Cualquier palabra que se repita demasiadas veces o cualquier fórmula técnica que se repita demasiadas veces va a caer mal en el lector. No le va a gustar tanto como una prosa muchísimo más fluida. Pero no la quitéis porque el mercado editorial lo requiera. Os voy a poner esta otra diapositiva. Ya no vais a creerme si digo que es de un alumno, pero fijaos en esto. Primer párrafo de la primera página de la novela. Queridos amigos, 4 adverbios terminados en mente. Ya os esperáis seguramente que el autor es bastante famoso. Bien, es André Gide. Es una novela capital dentro de la literatura modernista del siglo XX, El Inmoralista. André Gide es el hombre que rechazó a Marcel Proust. No pasa nada. No pasa nada porque vuestra novela esté plagada de adverbios terminados en mente. Le he trasladado esta duda a una de las directoras editoriales más importantes de España. Me ha dicho esto, a lo que le estoy profundamente agradecido. Se trata de una preferencia estilística, es una preferencia de estilo. No busquéis calidad, no os desinfléis porque vuestra prosa esté cargada de adverbios terminados en mente o gerundios. Lo que buscamos es no caer en el abuso, igual que con cualquier palabra. Lo que pasa es que la norma ahora mismo ha establecido que si tienes adverbios terminados en mente eres un inculto. Es cierto que se podrían explicar de otras maneras, pero no por ello se tienen que quitar. No deben coartar vuestra narrativa. Bien, no quiero entrar más al trapo con esto porque ya nos van quedando muy poquitos minutos y quiero terminar con las opciones de publicación. Bien, hay 3 opciones. La autopublicación, en este caso, las plataformas online y la editorial tradicional. Vamos a ver la autopublicación. Yo he trabajado con varias empresas de autopublicación, en concreto con Amazon. Amazon KDP funciona muy bien, pero tenemos que tener en cuenta una cosa, por favor, y quiero ser muy sincero con vosotros. La autopublicación requiere autopromoción. Eso es indispensable. Y eso va siempre de la mano. Amazon va a funcionar muy bien. Vuestros textos van a estar en todas partes del mundo. Lo van a poder imprimir en China. En 2 horas podrán tener tu novela impresa en su casa. Perfecto. Hasta ahí perfecto porque tiene una distribución genial. Pero si la persona china o el lector chino no te encuentra, no has llegado a él orgánicamente, no va a comprar tu novela nunca. Por eso la autopublicación depende siempre de la autopromoción. Que eres un escritor que estás en casa, que no te gusta salir, que normalmente no vas a ferias del libro, no vas a convenciones, no te conoce nadie, en definitiva, como puede ser mi caso, quizás Amazon no sea la mejor opción porque requiere de un esfuerzo brutal por tu parte a posteriori. Y Amazon KDP está muy bien, los precios son muy competitivos, pero requiere de una autopromoción a posteriori. Hay otras opciones que son las imprentas tradicionales, una imprenta como la que vas a escribir, a la que vas a imprimir tu temario. Yo recomiendo, por ejemplo, Beprix, que es la última con la que hemos trabajado, no por una cuestión de publicidad, simplemente porque creo que ha salido muy bien. Y os voy a enseñar 2 opciones. Mira, aquí tenemos 2 libros con los que hemos estado trabajando actualmente, de una autora que se llama Beatriz Berrocal Pérez, que han funcionado muy bien. Y estas son las 2 opciones que hemos conseguido. Esta es de Amazon. Es una edición un poquito más tosca. Las páginas son blancas, aún así ha quedado muy bien. Las guardas son blancas de cartulina blanca. Pero la opción de Beprix, en este caso, es un acabado bastante más fino, creo, que tiene solapas, que tiene un acabado más profesional. Con esto quiero decir, los 2 rondan, bueno, el de Amazon es un poquito más caro, ¿de acuerdo? Los 2 rondan los 4 euros en el caso de Beprix, 5 o 6 en el caso de Amazon. Bueno, claro, si compras 100 o 200 vas a notar la diferencia.
A lo que voy es, ¿eres un escritor que va mucho a ferias del libro y que vende él mismo sus propios ejemplares? Te recomiendo la autopublicación impresa. Es decir, Beprix o cualquier tipo de imprenta online que tenga unos precios bastante asequibles. ¿Que eres un escritor porque vas a recibir los ejemplares en tu casa, vas a recibir estos ejemplares de bastante buena calidad y tú luego los vas a vender al precio que tú quieras? Perfecto, ¿vale? Pero tenemos que ser conscientes de dónde nos metemos. La autopublicación no es el camino perfecto para muchos escritores, porque aparte de eso tiene que haber una comunidad detrás que sustente todo esto. Si eres un autor que se queda en su casa, que no sale a ferias del libro, pero que sin embargo tiene una comunidad muy grande porque hace vídeos en TikTok, porque haces vídeos de maquillajes en TikTok y tienes muy buena comunidad y sabes que si vendes un libro lo vas a vender a 20.000 personas, entonces sí te recomiendo Amazon porque va a ser la opción más directa donde la gente va a poder comprar tu libro automáticamente. Una no quita la otra. Tú puedes tener tu libro en Amazon a través de Amazon KDP y puedes tener tu libro impreso en tu casa de una manera más económica. Bien, plataformas online. Dentro de las plataformas online os voy a recomendar estas que tenéis aquí para publicar vuestros libros. Tampoco voy a entrar demasiado. La que más funciona y la que más auge tiene es Wattpad, que es la que sigue todo el mundo y la más interesante para poder publicar capítulos y ver todas las lecturas que ha tenido la gente. De hecho, mucha no. Hay gente que tiene mucha suerte donde ha tenido un gran éxito dentro de Wattpad y las grandes editoriales luego le contactan. Esto, por ejemplo, no suele suceder demasiadas ocasiones con la autopublicación. Si un libro está autopublicado, es muy complicado, y hablo de muy pocas probabilidades de que una editorial luego se interese por ese libro. Puede no interesarte, puede no interesarte. Si tu libro está publicado y estaba autopublicado, pues es genial, pero si luego una editorial se interesa por otros de tus trabajos, es muy probable que ese libro no les interese como estrategia comercial. Y luego ya por último vamos a hablar de las editoriales tradicionales. Voy a volver otra vez sobre esto para ver un pequeño ejemplo y ya con esto termino la ponencia. Hay una serie de personas que por tener una comunidad detrás saben que si publican con Amazon van a ganar mucho más dinero. Os voy a dar el ejemplo de un autor que yo conozco que se llama Andoni Garrido, que hace vídeos para YouTube súper interesantes. Tiene 2 canales, se llama Eso es otra historia y Agujeros de guión. Son 2 canales que funcionan muy bien, tienen 2 millones de seguidores y es una persona a la que le han contactado las editoriales, ha publicado con Esfera de Libros, creo que ha publicado con Austral o con Planeta, no lo recuerdo muy bien, pero son editoriales muy potentes dentro del mercado editorial español. Y sin embargo, cuando ha querido virar hacia una narrativa de ficción, cuando ha querido sacar su trilogía de ciencia ficción, se ha ido directamente a Amazon, porque ha sido una elección suya, porque sabe que va a vender muchos libros por su comunidad, por el esfuerzo que él hace de divulgación en redes sociales, y que gracias a Amazon todo el mundo lo va a tener en un clic. Ese libro se imprime bajo demanda, lo vamos a ver a continuación, y no es necesario que esté en librerías. Es muy probable que ese libro no vaya a estar en librerías, pero porque al autor no le interesa que esté en librerías. Le interesa que tú, desde tu casa, veas el vídeo, te caiga en gracia y digas, voy a ver qué tiene que decir sobre este tema y compres el libro. Eso sería una muy buena opción si tienes una comunidad detrás. Si no, el tema de la autopublicación es complejo, ¿de acuerdo? Editorial tradicional. Cuidado, y termino ya la ponencia con esta exclamación. Cuidado con las editoriales tradicionales. Lo pongo entre comillas. Hay editoriales que se quieren aprovechar, y no estoy denigrando el trabajo de los correctores, de los maquetadores, del personal que está detrás de estas editoriales tradicionales. El problema es cuando acabas tu novela muy contento porque has conseguido un trabajo bastante meritorio. Felicidades por acabar tu novela porque de verdad es un auténtico privilegio poder decir he terminado el trabajo de tantos meses, tantos años, tantas semanas, lo que cada uno le haya llevado y por fin es tangible mi trabajo. Y normalmente hay veces que te contacta una editorial o que tú contactas con una editorial y a las pocas semanas o a los pocos días ya tienes un contrato editorial, nos interesa tu novela, te mandamos el contrato para que firmes con nosotros. Bastante sorprendente que te hayas leído una novela de 300 o 400 páginas en cuestión de una semana, estando el mercado tan copado como está actualmente. Pero oye, te ilusionas, lees el contrato, te ofrecen 100 libros, 150 libros, está muy bien, una tirada más o menos bien, pero luego te dicen, tienes que pagar por una serie de servicios editoriales. O
si no se venden ciertos libros, vas a tener que hacerte cargo tú de ellos. Bien, estos no son editoriales tradicionales. Por favor, aviso a navegantes, como decía mi profesora de historia. No son editoriales tradicionales, son editoriales que llevan el nombre de tradicionales, pero en realidad son imprentas encubiertas, sin desprestigiar el trabajo de estas personas que están detrás. Son personas perfectamente capaces de sacar un libro adelante en perfectas condiciones, pero no son editoriales porque luego el trabajo de promoción lo vas a tener que seguir haciendo tú. El trabajo de promoción va a ser exclusivamente del autor. Luego ellos organizarán ferias de libro, firmas de libro, pero no se van a vender más ejemplares de los que consigas vender tú. Y para eso ya está la autopublicación. Al final es lo mismo. Es autopublicar bajo un sello que si te interesa, está muy bien, pero tienes que conocer toda la información, saber todas las cartas que hay encima de la mesa. Y una vez las conozcas, ya eliges tú el propósito que le quieres dar a ese libro. Hay editoriales que se quieren aprovechar mucho del talento y de la ilusión de los noveles. Yo por eso os digo que leáis muy bien los contratos y que si tenéis alguna duda también podéis contactarnos y luego, pues nada, volcar toda esa ilusión en una novela que os ha llevado tanto tiempo y que no se puede perder con el trabajo de una imprenta. Al fin y al cabo, si es lo que queréis. Si es lo que queréis, adelante. Si no es lo que queréis, entonces tenéis que seguir investigando y tenéis que seguir vuestro camino. Bien, no quiero cerrar la ponencia sin agradecer finalmente tanto al Departamento de Humanidades de la UNIR, que se ha encargado también de dar voz a esta serie de ponencias y a esta serie de conferencias, esta divulgación de toda la información literaria que estamos vertiendo en la actualidad, gracias a Diderot y a UNIR.